¿Qué tal, chicos? Buenos días, soy el profesor Martín. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Espero que sí. Eh, Vamos a empezar la clase como siempre lo hacemos. Le damos las gracias a Diosito. Le damos las gracias a Diosito porque estamos vivos, porque estamos con nuestros papis. Le pedimos que nos cuiden, que cuide a sus familias, a sus papás, que cuida al país. Estamos viviendo, como siempre le digo, un periodo bien terrible de nuestra historia, ¿no? Los libros de historia van a hablar de lo que estamos viviendo en esta época y ustedes van a contarle a sus hijitos, quizás a sus nietos, inclusive cuando sean viejitos, que vivieron la peor época de la historia del Perú republicano. Recuerden lo que les estoy diciendo, porque nunca habíamos visto algo como esto. Habíamos visto algo así en nuestra historia cuando llegaron los españoles. Trajeron epidemias que mataron y diezmaron a la población, ¿no? Eso sucedió en 1531. ¿Hace cuántos años? Hace 500 años, ¿no? Hace 500 años que nuestro país no había visto una peste como esta. ¿Se imaginan? Ustedes están viviendo otro momento así de nuestra historia. Entonces hay que pedirle a Diosito que nos dé tranquilidad y serenidad para este momento. Que cuide a nuestras familias, que cuide a nuestro país, que se encargue de encontrar, que ayude a los expertos para que encuentren una cura. Yo sé que ustedes rezan, yo sé que ustedes rezan con sus papitos, ¿no? Aprovechemos esos momentos y rezamos con ellos. Le pedimos a Diosito, ¿no? Que aparezca una cura, que no siga muriendo gente, que cuide a sus papitos, a todas las personas que ustedes quieren, a ustedes mismos. Por eso nos salimos, porque afuera hay una epidemia que mata a las personas. Ustedes son muy chiquitos, ¿no? Por eso es que nos salimos, tenemos distanciamiento social, por eso es que no estamos en la escuela, por eso cada rato nos lavamos las manos. Porque afuera está terrible. Entonces, me gustaría estar en la escuela, ¿se acuerdan? Siempre hacemos el campeonato del juego del pato cuacuá. Ahora, ¿quién va a ser el campeón? No hay campeón, no va a haber olimpiadas. El año pasado, ¿se acuerdan que jugábamos a las olimpiadas? ¿Con quién jugaba los que ahorita están en cuarto de primaria? ¿Quién era el profesor que a los niñitos que hacían fútbol? ¿Se acuerdan? ¿Yo o no? ¿No? Entonces estarían conmigo ahorita entrenándolos quizás para las olimpiadas. Nos estamos perdiendo un montón de cosas, ¿no? Cuarto de primaria, lo que yo suelo hacer es cantamos, hacemos cancioncitas en quechua. Si estamos aprendiendo de los incas, si estamos aprendiendo de los incas, tenemos que aprender también algunos de sus idiomas. Ahora lo voy a explicar, pero en esta época, lejos de la escuela, no puedo hacer eso. Voy a ponerles de fondo la cancioncita que estaríamos aprendiendo este año, porque también hay que aprender música de nuestros antepasados, ¿no? Nosotros somos descendientes de ese gran imperio inca, de este gran imperio que son los incas. Nosotros somos sus descendientes. Entonces tenemos que estar orgullosos de ellos y de todo lo que hicieron, conocerlo más, conocer su idioma, su lenguaje. Eh, como les digo, este año nos estamos perdiendo de un montón de cosas, pero hagamos planes, ¿no? El año que viene va a ser distinto, vamos a estar en la escuela, vamos a valorar más la escuela, ya no vamos a faltar tanto, vamos a valorar más a nuestros compañeritos, a los profesores, a los momentos que pasamos en la escuela, eh, pero saquemos lecciones aprendidas también de lo malo que está pasando. Como le digo, conversemos con Diosito y pidámosles cosas. Diosito, como siempre le digo, escucha a los niños. Quiero felicitar algunas tareas de algunos alumnos que todas las semanas cumplen, trabajan, los veo, ¿no? Santiago, ¿no? Qué buen alumno que eres, Santiago.
en la escuela, fuera de la escuela, siempre. Mirko, saludos para Mirko, ¿no? Mirko pidió saludos. ¿Cómo anda Mirko? ¿Todo bien? Ese Mirko, ¿no? Jugador estrella, jugadorazo Mirko, va a ser el de la selección peruana, ¿no? Daniela, muy bien. Dayan Izaguirre. Romina, ¿cómo estás? Muy bien tu tarea. André Basilio, ¿todo bien? Muy bien André, cumpliendo a tiempo, entregando una a una tus tareas. Bastián Laurencio, muy bien todo Bastián. Daniel Chávez, perfecto todo Daniel, una tras otra de tus tareas. Perfecto Daniel, así tienes que trabajar. Y Jair Ramírez, obvio, si es hermano de Josecito, tiene que ser un buen alumno, si Josecito es un buen alumno. ¿No? Los que tienen hermanos en los colegios, en los grados superiores, saben que yo soy su profesor. Bien, el resto sigo esperando las tareas. Imagino que están teniendo algún problema, vamos a ver cómo lo solucionamos. Ahora bien, estamos en la clase que corresponde a la organización social. Dijimos que íbamos a poner una musiquita de fondo. ¿Escuchan? Eso lo hubiésemos estado practicando en el colegio si estuviéramos ahí, ¿no? Nos estamos perdiendo, como les digo, varias cosas. Aprender música en quechua. Nos estamos perdiendo el concurso de ¿qué? Del juego del Pato Cuacuá. ¿Quién va a ser el ganador del juego del Pato Cuacuá en este año en el Colegio Corazón de Jesús? No va a haber, ¿no? Nos estamos perdiendo un montón de cosas. Pero hagamos planes para el año que viene. ¿Está bien? Así vivimos, haciendo planes, planificando el año que viene. Este año no es un año perdido, seguimos estudiando, seguimos haciendo cosas. ¿Está bien? Bien, entonces estamos viendo la organización social en el Tahuantinsuyo. Todos sabemos el Inca, ¿no? El Inca tenía su esposa era la Coya y tenía sus hijitos, igual que sus papás, ¿no? Su hijito se va a llamar el príncipe Auqui, el que va a heredar todo el imperio. Entonces, en la cúspide de la pirámide va a estar el Inca, su esposa, la Coya, y su hijito, el príncipe Auqui. Ellos son la cúspide de la pirámide. Ahorita por decirle quién sería la cúspide, el presidente, ¿no? Martín Acero, no, Martín Vizcarra, no me estén tomando el pelo, ¿no? Martín Vizcarra sería el presidente, sería el que está sobre la cabeza de todos, el que nos manda. Quédense en su casa si tenemos que quedarnos en nuestras casas. No salimos, chicos, no salimos. Vamos explicando, voy avanzando y voy explicando, ¿está bien? A ver, la organización social del Tahuantinsuyo. La sociedad del Tahuantinsuyo se organizaba así. Primero, el Inca era la máxima autoridad del Tahuantinsuyo, considerado hijo del sol. ¿Por qué era considerado hijo del sol? ¿Quién me responde? Veo que varias manos se levantan. Sí, muy bien. ¿Chávez? Muy bien, Chávez. ¿Cuál? ¿Por qué? Muy bien, las leyendas de origen. Macocapa, Mamaoyo, ¿se acuerdan? Salen del lago Titicaca y su padre el sol, ¿no? Eran hijos del sol. Ellos descendían de una estirpe porque todos son hijos de, ¿no? Maita Capa, Uyaguar, Huacar, todos son uno tras otro hijo de. Todos pertenecen al mismo linaje, a la misma familia. Son la familia de los Capac. Entonces ellos son la familia imperial. Ellos son el Inca. Va a ser un ser divino porque era el hijo del sol en la tierra. Se encargaba de dirigir las guerras y las relaciones políticas, así como los principales rituales. Cuando Tatloani, ¿no? El Tatloani, ¿quién era el Tatloani? Si el Inca era para el imperio incaico, en México, para los aztecas va a ser el Tatloani. Va a ser la máxima autoridad. El Inca y el Tatloani. Perú y México. Pero el Inca, ¿cuáles eran las diferencias?
¿no? Vemos los imperios que habían acá en América. Los principales imperios, aquí nosotros vivíamos en uno, el imperio incaico. En el norte del continente, en México, en el Chavo, todos hemos visto el Chavo, ¿no? Ahí en donde antes estaba el Chavo estaban los aztecas. Y en esa cultura de los aztecas, la principal cultura era el Tlatoani. Pero el Tlatoani estaban todo el día en sus palacios comiendo, tomando, ¿no? No hacía nada. En cambio el Inca no. El Inca era la persona que estaba en la primera línea cuando tenía que hacerle la guerra a los otros pueblos. Era un guerrero. Todos los incas, ¿eh? Todos los incas. Pachacute, Tupac Inca Yupanqui, Maita Capa, Huayna Capa, Huáscara, todos estaban todo el tiempo peleando. Eso en el caso de los incas. En cambio, como les digo, en el caso de los aztecas, no. El Tlatoani solamente estaba en su casita alimentándose, cuidándose, para que no le pase nada. En cambio, el Inca era un guerrero, como nosotros, ¿no? Nosotros también somos, por eso es nuestra sangre, que somos sangre de guerreros. No nos rendimos nunca. Entonces, el Inca era la máxima autoridad, se encargaba de dirigir los rituales, estaba al frente cuando había que hacer la guerra a otro pueblo, era lo máximo el Inca. Por eso los admiramos un montón a este pueblo, ¿no? Por cómo estuvieron socialmente construidos. Entonces estamos viendo que la figura principal va a ser el Inca. Debajo del Inca vamos a encontrar a la nobleza. La nobleza, ¿qué nos dice de la nobleza? La nobleza estaba formada por la nobleza cusqueña, las panacas reales. Así se les llamaba, nobleza cusqueña, panacas reales. Las panacas reales eran los grupos de los familiares del Inca. Ellos eran la nobleza de sangre, ¿no? Tenían sangre real, como el Inca, eran sus parientes lejanos, pero también había nobles de privilegio. ¿Quiénes eran los nobles de privilegio? Quienes habían prestado algún servicio importante al estado del Inca. Por ejemplo, el Inca estaba adelante haciendo la guerra y tenía generales que eran, ¿no?, muy fuertes, no se dejaban amañar, siempre estaban peleando. Entonces el Inca lo veía y decía: yo quiero que tú seas mi general y te voy a volver un noble. Nobleza de privilegio, un privilegio que le había conseguido el Inca a los grandes señores, por ejemplo, que lo acompañaban en la guerra, ¿no? Entonces tenemos arriba al Inca, su esposa y su príncipe, el Lauqui. Después tenemos a la nobleza, que estaba dividida en dos: nobleza de sangre, que eran sus familiares, y nobleza de privilegio, algún general. Después tenemos ¿a quién? Al curaca. ¿Quién era el curaca? El curaca era la máxima autoridad dentro del Ayllu. Ahora vamos a ver qué es el Ayllu. ¿Está bien? El Ayllu lo vamos a ver en mi materia todo el tiempo, porque en personal social también vemos educación cívica. Entonces vamos a ver que la célula principal de la sociedad es la familia. La familia es, ¿no? Sin familia no hay sociedad. Entonces, así como la familia va a ser la célula básica de la sociedad en nuestra actualidad, en la época de los incas, la célula básica de la sociedad incaica va a ser el Ayllu. ¿Y quién se va a encargar de dirigir el Ayllu? El curaca. Entonces está el curaca, el Inca, los nobles, el curaca. ¿Quién era el curaca? El curaca era la máxima autoridad de los Ayllus. Tenían diversas funciones, como administrar los bienes de la comunidad. ¿En qué sentido? Si yo cuando cumplía mayor, ustedes, pensemos en ustedes, ¿no? Mirko, cuando sea mayor de edad, a Mirko le van a dar una parcela de tierra para que la pueda cultivar, porque los incas se encargaban de qué cosas. Imagínense que estamos viviendo en la época de los incas, ¿no? Mirko todavía es chiquito, igual que ustedes, pero cuando Mirko cumple 18 años, el curaca que administra los bienes del Ayllu le dice: Mirko, ya eres mayor de edad, ¿no es así? Mirko va a decir: sí, ya soy mayor de edad. Entonces le va a dar
una parcela de tierra, ¿para qué cosa? Para que cultive ahí su papita, su maíz, su ají, lo que quiera cultivar. Y cuando Mirko se casaba, ¿qué hacían? Le daban otra mitad de otra parcela de tierra para que tenga para él y para su esposa. Entonces, ¿quién era el que se lo daba? El curaca, porque todo era del Estado, del Inca. El Estado solamente te prestaba esa tierrita mientras tú estabas con vida. Y cuando ya no estabas con vida, regresaba al poder del Estado y después se lo daban a otra persona que lo necesitara. ¿Quién era la persona que hacía eso, que se encargaba? El curaca. El curaca era la máxima autoridad del Ayllu. ¿Estamos? Inca, nobleza, curaca. Y después del curaca, ¿quién venía? El pueblo, todo el resto, ¿no? ¿Qué nos dice del pueblo? Eran la mayoría de la población, se dedicaban a las labores agrícolas, cuidaban el ganado, construían casas, etc. Eso es lo que hace hasta ahorita, ¿no? ¿A qué se encarga el pueblo? Trabajamos, eso es lo que hacemos. Igual en esta época, el pueblo se encarga de trabajar. ¿Cómo trabajaban? ¿En qué actividades económicas eran las que realizaban en la época de los incas? Primero, la agricultura, porque necesitamos cosas que comer. Todos se van a dedicar a la agricultura en el pueblo, pero también a la ganadería. En esta época no habían vacas, no habían chanchitos, porque eso lo van a traer los españoles. Entonces, ¿ganadería de qué? De lo que había acá. Acá había cuyes, habían llamas, habían alpacas, habían vicuñas. Los antiguos peruanos se encargaron de domesticar a estos animalitos y los tenían dentro de su tierra. Tenían animalitos, tenían para cultivar la tierra, vivían en familias, se cuidaban entre ellos, igual que las familias de ahora, ¿o no? Sus papás salen a trabajar, pero antes con animalitos que todo estaba dentro del campo. Vivían con la naturaleza. Qué bonito, ¿no? Y los niños ayudaban a los papás, igual que ustedes ahora. Imagino que ustedes ayudan a sus papás, ¿o no? Sí, ¿no? Pobre que sepa que no, ¿ah? Entonces, la organización social, vamos a encontrar a el Inca, la nobleza, el curaca y el pueblo. 4. El Inca estaba conformado por Inca, Colla, Auqui. La nobleza podían ser nobleza de sangre, nobleza de privilegio. El curaca se encargaba de administrar los bienes del Ayllu y el pueblo de el trabajo diario, que era sobre todo agricultura, ganadería y construcción de casas, de caminos, de esas cosas. Eso es como estaban conformados los incas en este momento. Ahora tenemos que ver el Ayllu. Les había dicho que durante la época de los incas, la célula principal de la sociedad era el Ayllu. Así como nosotros ahora podemos decir que la célula principal de la sociedad es la familia, en esta época era el Ayllu. ¿Qué era un Ayllu exactamente? No era una familia, papá, mamá, hermanitos. Era algo más extendido. ¿Qué cosa? ¿No? En el Tahuantinsuyo y desde mucho tiempo atrás, la población estaba organizada en Ayllus. El Ayllu agrupaba un conjunto de familias que estaban vinculadas por diversos motivos, ¿no? Entonces, el Ayllu era un grupo de familias, no era una familia, era un grupo de familias que estaban vinculadas por, primero, territorio, es decir, porque vivían en una misma zona. Todos los que vivimos en mi misma zona pertenecemos al mismo Ayllu, ¿no? Eso era como estaban organizados. Pero no es tan solo lo único por el cual yo me voy a emparentar con otra persona. Por ejemplo, a nivel económico, trabajaban juntos cuidando el ganado, cultivaban la tierra, ¿no? Todos los que trabajamos haciendo las mismas labores también podíamos quizás pertenecer a un mismo Ayllu.
¿no? Ya les he dicho las principales actividades económicas: agricultura y ganadería. Hacían este tipo de actividades económicas. Entonces, primero territorial, segundo, vínculos económicos. Tercero, vínculos de gobierno. Podían vivir lejos, pero estaban gobernados por un mismo curaca. Entonces estaban emparentados dentro del Ayllu porque tenían al mismo curaca que los gobernaba. Pertenecían al mismo, aunque vivieran lejos, aunque se dedicaran a otras cosas, estaban emparentados porque el mismo curaca era el que los gobernaba. Otro vínculo, vínculo de gobierno. Y vamos a encontrar un cuarto vínculo, el vínculo de la lengua y de la religión. Hablaban una misma lengua y adoraban a los mismos dioses. ¿Cómo? ¿No hablaban todos quechua? No. Durante la época de los incas, habían distintos dialectos que se hablaban en distintas zonas. ¿Qué dialectos? Muchos se han perdido, otros aún se conservan, pero el quechua era como el extendido. Inclusive en el quechua hay variantes. Hay la variante, el quechua cusqueño, que tiene una cierta tonalidad o entonación. Pregúntenle a su papá, de repente tienen su papá que sean de Cusco y tienen su mamá o su papitos a alguien que sea de Cajamarca. Y dile que comparen el quechua de Cusco con el quechua de Cajamarca. Yo cuando estaba en la universidad estaba estudiando quechua. Entonces mi profesora de quechua siempre me decía, ¿no? ¿No? Capac. ¿Cómo se pronuncia? Depende, ¿no? Si estás en Cusco o estás en Cajamarca. ¿Por qué? Porque el quechua también va teniendo variantes. Entonces, el idioma también va cambiando. ¿En todos los lugares es así? Sí. ¿No escuchamos cuando hablan los argentinos? Che, ¿qué haces? ¿Todo bien? ¿No? Cuando habla el chileno, ¿no? También hablan como distinto como hablamos nosotros los limeños. La gente en la sierra habla distinto de como hablamos acá en Lima. La gente en la selva hablan distinto. No es que uno hable mejor que el otro, todos hablan distintos, de acuerdo al lugar en donde van a estar. La gente en Piura, ¿la han escuchado? Iguachurre, ¿no? Hablan como cantando. En cambio, los limeños tenemos otra manera de conversar, ¿no? No digo que cuál sea mejor o peor, ¿eh? No estamos juzgando eso, son distintas maneras. Cada zona del Perú tiene una manera de hablar. En la actualidad, como les digo, en Iquitos hablan distinto, en Piura hablan de otra manera. Todos hablamos el mismo castellano, pero la entonación que les damos es distinta. El limeño tenemos esta entonación, el piurano tiene otra entonación, el de Iquitos tiene otra entonación, pero todos hablamos castellano. Igual, ¿no? El quechua de Cusco tiene una entonación, ¿no? Perro, aiku, ¿no? Aiju, que dirían en Cajamarca. Pregúntenle a su papá si alguno de repente sabe quechua, ¿no? Debe saber más que yo. Entonces pregúntele cómo es la entonación del quechua. Pero como les digo, no tan solo existía el quechua, aymara, también había aymara y habían otros dialectos regionales. Si yo hablaba en esta época el mismo dialecto regional que otra persona, podía estar emparentado en el mismo ayllu. Eso es lo que estamos viendo, el ayllu. Cómo es que se podían compartir vínculos. Estamos diciéndolo por territorio, económicos, de gobierno y de lengua, pero no tan solo de lengua, también de dioses, ¿no? Los incas tenían distintos dioses, era una religión politeísta. Nosotros, ¿cómo somos? Lo deben haber visto con el profesor Félix. Somos una religión monoteísta. Para nosotros hay un Dios. Solo uno, no hay más. Para los incas no. Los ríos, un Dios. Los cerros son dioses. Hemos visto que uno de los hermanos Aya lo metieron ¿en dónde? En un cerro. Entonces el cerro es el lugar sagrado. Uno de los Ayar vive en los cerros, el más fuerte de todos.
¿Lo recuerdan? Ayarcachi está en un cerrito. Sus hermanos los encerraron ahí, la fuerza del cerro. Y cuando el hermano quiere salir, ¡bum!, hay temblor. Eso es lo que te dicen en la sierra, ¿no? En la sierra te van a decir, Ayarcachi quiere salir, por eso es que tiembla la tierra, ¿no? Ahora sabemos que cuando estemos en secundaria vamos a ver que es por las placas tectónicas, pero los incas pensaban que era por eso, porque Ayarcachi, que había sido encerrado del cerro, con toda su fuerza hacía, movía la tierra para salir de ahí, ¿no? Pobre, también estaba encerrado, igual que ustedes, están hartos. El pobre Ayarcachi sigue encerrado ahí, también debe estar harto. Dioses distintos, la naturaleza era un dios, ¿no? La tierra era una diosa. ¿Por qué? Porque me producía frutos que yo iba a comer. Recuerden, me lo pusieron ustedes en la tarea. ¿Qué le enseñó Manco Cápac a los hombres? Le enseñó la agricultura, ¿no? Le enseñó a los hombres a poder sembrar y cosechar cosas. Eso les enseñó Manco Cápac a los hombres. ¿Quién es la que te proporciona, a pesar de que el Manco Cápac les enseñó eso, quién es la que proporciona los alimentos a los seres humanos? La tierra, la Pachamama. Entonces los incas decían, debe ser una diosa, adorémosla. Y los incas adoraban a la Pachamama. También estaba el señor de los temblores, Pachacamac. Esos nombres, ¿no? Qué bien suena. ¿Cómo te llamas? Pachacamac. Wow, yo quiero llamarme Pachacamac. Bien, entonces vemos que si mi pueblo adoraban a un apu, a un cerrito en particular, todos los de mi pueblo estábamos emparentados, ¿no? Teníamos un vínculo de ayllu porque adorábamos al mismo apu aunque viviéramos lejos. Uno podía estar de este lado, acá estaba el cerro, un pueblo estaba acá, el otro estaba acá, y podían estar emparentados porque tenían al mismo apu como dios principal. ¿Me están entendiendo? Así era como estaban organizados los ayllus. Los ayllus se organizaban en un mismo territorio, porque trabajaban, porque tenían al curaca como gobernante, porque hablaban una misma lengua, porque tenían a un dios que los guiaba. Así se iban a organizar los ayllus. Era una familia de familias. ¿Está bien? Así lo vamos a entender. Ayllu, una familia de familias. No era una familia papá, mamá, hijitos. Era algo más grande que eso. Sigo. Entonces, ahora la religión incaica. Estamos hablando justamente de sus dioses. Estamos diciendo que los incas eran politeístas. Los incas tenían muchos dioses. Nosotros tenemos un solo Dios. Y Jesucito es distinto del otro, ¿no? Es el mismo Dios. Y el Espíritu Santo de la palomita es el mismo Dios. Son tres personas en uno solo. Para nosotros Dios es uno. Para los incas, no. Para los incas, los dioses son multiplicidad de dioses. Hay dioses en todos los fenómenos naturales. El rayo es un dios, la lluvia es un dios, el cerro es un dios, el río es un dios, la tierra que me da fruto es un dios, la luna es una diosa, el sol es un dios, todos son dioses. No todo, pero hay la multiplicidad de dioses. Y a todos les daban lo mejor. ¿En qué sentido? Eran politeístas, adoraban a muchos dioses. Como querían que los favorecieran, les entregaban ofrendas que consistían en hoja de coca, maíz, papas, ¿no? A Dios que le doy lo mejor, ¿no? A Dios se le da siempre lo mejor. Por eso cuando nosotros empezamos la clase, ¿qué empezamos haciendo? Le empezamos dando la gracia a Diosito, porque Dios es lo primero. Siempre Dios tiene que ser lo primero. Dios, la patria y la madre. Siempre, no se olviden de eso. Dios, la patria y la madre. Así es como tenemos que andar por el mundo, ¿no? De ahí viene ya el papá, vienen los amigos, viene la escuela, viene mi barrio,
pero Dios, la patria y la madre. A ellos tenemos que honrarlos siempre. Sus dioses más importantes fueron el Inti o el Sol, ¿no? El Inti. También está la Luna, ¿no? Quilla se llamaba la Luna, ¿no? Y estaba casada con quién, la Quilla, con el Inti, ¿no? Si yo tuviera hijitos, ¿cómo le pondría de nombre? Inti. Y mi hijita, ¿cómo se llamaría? Quilla, ¿no? El Sol y la Luna. Estaba Viracocha, estaba la Pachamama y el Pachacamá que les acabo de decir, ¿no? Que nos da frutos y el dios de los temblores. Estos van a ser lo que van a ser sus principales dioses. Eran distintos que nosotros, pero también parecidos. Entonces, también estos son su religión, organización social, su religión y su arte. ¿Qué es el arte? Lo que hacen con la Miss Mari, eso es arte. ¿Qué hacen con la Miss Mari ustedes? ¿No? Ustedes hacen cerámicas, hacen pintura. Ellos también hacían lo mismo. No era muy distinto de nosotros. Los incas aprovecharon los conocimientos de sus antecesores y le dieron un estilo propio. ¿Quiénes estuvieron antes que los incas? ¿Lo vieron con la misma Yumi el año pasado? ¿O no? Sí. Los Chavín, los Paracas, los Huari, los Tiahuanos, no se preocupe, lo vamos a ver en profundidad a todos y cada uno de ellos, todo, vamos a saberlo todo cuando estemos en primero de secundaria. Primero de secundaria en el colegio de nosotros nos encargamos de ver todo de las culturas preincaicas, pero todo lo que es todo. Después, a través del arte buscaron mostrar la solidez del estado incaico y difundir el culto a sus dioses. O sea, el arte era un instrumento para alabar a Dios. Para eso servía el arte. Un instrumento para alabar a Dios. Ahora, ¿cuáles son las muestras artísticas que hay? La música. ¿Les gusta la música? Sí, yo sé que sí. El cine, las películas, los dibujitos de Marvel. Ustedes han visto que yo tengo mi Spider-Man, ¿o no lo han visto? Sí, que siempre me acompaña, ¿no? ¿Quién es Spider-Man? ¿Tienen su cartuchera de Spider-Man, de Iron Man? ¿Alguna cartuchera tienen de los superhéroes? ¿No? ¿El arte para qué sirve? Ahora el arte sirve para relajarnos, distraernos. En este tiempo no. En esta época el arte solamente servía para hablarle a Dios. En la época colonial, cuando estemos en quinto de primaria, también lo vamos a ver. Los españoles que vinieron acá, el arte solamente para hablar a Dios. Ahora el arte, esto también es arte. Cuando vamos al cine y vemos los Avengers, ¿no? ¿Han ido a ver los Avengers? ¿Fueron a ver? ¿Vieron Sonic? Vean Sonic, chicos, de verdad está buenísimo el dibujo. Les dije que lo vean, ¿no? Cuando vimos la clase del Capañán. ¿Quién era el Sonic de la época de los incas? El Chasqui, muy bien. El Chasqui se la pasaba corriendo. Sonic, como hace, todo el tiempo se la pasa corriendo. Está buenísimo el dibujo. Me lo he visto 2 veces ya. Se diviertes un montón cuando lo ves. Eso vean, en vez de estar buscando películas de terror, no, vean dibujitos. Lo máximo, Sonic. Regreso, me voy, perdónenme. Estamos en que para difundir el arte servía para difundir el culto a sus dioses. A través del arte ellos adoraban a sus dioses, los incas. ¿Cuáles eran las disciplinas artísticas que tenían? Si ahora estamos diciendo que tenemos cine, que tenemos música, que tenemos pintura, que tenemos escultura, cerámica. En la época de los incas, ¿cuáles van a ser las actividades, las disciplinas artísticas? La agricultura, destilería, metalurgia, la cerámica, los ceramios incas. Les he puesto en la tarea que me hagan dos distintas, un quero con toda la descripción y un aríbalo. Entonces cada uno de lo que consiste y que me hagan un análisis de lo que les estoy explicando. Ya les estoy diciendo en qué consiste la tarea. Después me llaman y me preguntan, profesor, ¿qué tengo que hacer? No has visto mi video. Me pongo triste, ¿no? Porque no han visto mi video, tanto cariño que lo hago y ni siquiera ven mi video. O no me escuchas, estás distraído.
concéntrate, regresa, ¿está bien? Si no entienden algo, igual me lo preguntan, pero ya les estoy diciendo cómo es lo que tienen que hacer la tarea. Les estoy poniendo en la tarea, les estoy explicando. La tarea hay un pupiletras y hay un análisis que me tienen que hacer sobre el arte de los incas, la diferencia entre el quero y el aríbalo. Les estoy poniendo ahí toda la descripción de cada uno de ellos y que ustedes mismos, después de haberlo leído, que me digan las características principales de cada uno de ellos. Entonces el arte, estamos diciendo que textilería, metalurgia, cerámica eran sus principales disciplinas artísticas. Pero no solamente eso, arquitectura. La arquitectura en la época de los incas era... En arquitectura los incas integraron características de diferentes lugares y crearon construcciones con un estilo sobrio y monumental. En la sierra las construcciones arquitectónicas eran de piedra y en las costas de adobe. Muchos de mis alumnos, ustedes saben que yo soy profesor desde cuarto de primaria hasta quinto de secundaria, ya tengo 3 años enseñando en el colegio. Muchos de mis alumnos que han terminado hace 2 años o 3 años, algunos están estudiando arquitectura, me cuentan: profesor, estoy en la universidad, estamos viendo esto, ah, qué bacán. Otros están haciendo ingeniería civil para construir casas. ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Ingenieros, arquitectos, médicos? ¿Ya saben lo que quieren ser? ¿No? Las mujeres, ¿qué quieren ser? ¿Médicos? Podrían, ¿no? Arquitectas también. Este país es toda su vida, miren, arquitectura. Este país desde la época de los incas se ha caracterizado por tener grandes arquitectos. Contento yo de que alguno de mis alumnitos sea arquitecto, ingeniero, que haga cosas, que construya. Eso, que construya. Construimos, porque así construimos un mejor país. Entonces, esto es lo que pertenece al arte. La población incaica entonces nos dice que estaba organizada en ayllus, el curaca como máxima autoridad del ayllu, y el arte mostraba la grandeza del arte incaico y promovía el culto a los dioses. Hasta acá es la clase de lo que corresponde a sociedad y cultura incaica. Como les dije, 2 tareitas no muy difícil. Me escriben en el cuaderno, tal y como si estuviésemos en el colegio, me hacen la tarea tal y como estuviésemos en el colegio y me la mandan para felicitarlo después por acá por video. Bueno, no quiero hacer más largo el video, ya tenemos casi 40 minutos. Tengan buenos días, chicos, estoy pensando en ustedes. Chao. Nos faltan, hacemos planes, recuerden. ¿Qué vamos a hacer el año que viene? Tenemos que ganar Olimpiadas. El año que viene tenemos que hacer el campeonato del Colegio Corazón de Jesús del juego del Pato Cuacuá. ¿Quién va a ser el campeón o la campeona? ¿No? Chicos, tengan un buen día. ¿Escuchan esta canción? ¿Nos despedimos con esta música? ¿Se acuerdan de esa canción? ¿No la han escuchado? Sí la han escuchado. Vale. Espuma y el brillo como el sol. A lavarse las manos. Nos lavamos las manos todo el tiempo. Lavamos las manos, chicos. No se olviden. Chao.